Ay, todavía no me... Toda suya la pantalla. Ah, ok, ahora sí. Bueno, compañeros, estamos aquí listos antes de que juegue la selecta. Vamos a tratar de hacer un vistazo de los diseños descriptivos. Muchos de ellos ustedes ya los han de haber utilizado, pero igual vamos a tocar desde cómo se describen, en el sentido cuál es su objetivo y luego cómo se hacen cada uno de ellos. Empezando, claro, desde el más sencillo, que serán los estudios de prevalencia, hasta terminar con los estudios de concordancia. Así que ya habíamos dicho que la finalidad de esto es netamente describir, no me voy a entretener en eso. Son observacionales en su mayoría, ya habíamos excluido de aquí los estudios fase 1 y fase 2. Así es que vamos a ver todo este grupo de listado que tenemos acá, desde el estudio de prevalencia, que es el más sencillo, los series de casos, que son los con los que nosotros estamos más familiarizados, los estudios que evalúan una prueba diagnóstica, lo cual es para cirugía, debe ser muy útil, los estudios de concordancia y algunas palabritas de los estudios ecológicos, aunque nosotros pues no es nuestra área de incursión, porque son poblacionales y nosotros pues somos más de hacer descripciones individuales, ¿verdad? Vamos empezando con los estudios de prevalencia porque aún en ellos por momentos podemos cometer algún error. Tenemos que entender que son diseños transversales, por eso se llaman de prevalencia. Si fueran longitudinales o creo que ya se nos metió alguien que hace... Hay que apagar los micrófonos. No, pero parece que alguien ya es de los que se ponen a hackear las cosas de Zoom porque ya me están manchando la diapositiva. Bueno, son diseños transversales, o sea que miden un evento en un momento dado, que tienen como finalidad principal la estimación de la prevalencia, o sea, saber cuántas personas dentro del gran grupo de personas tienen un evento que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos prevalencia, ¿verdad? El número de personas con el evento dividido entre el número total de personas por 100 o por 1000, dependiendo si es algo muy grande en un momento dado. Aquí lo tenemos la figura, o sea, tenemos que tener bien clara la definición de la población sobre la cual se extrae lo que yo voy a estudiar. Y No, esta doctora, parte... deme un segundito, voy a quitarle deje de compartir su pantalla, por favor. Claro. Vuelvo a compartir a ver si aparece de nuevo el rayito. Sí, ya no. Bien. Entonces decíamos que los estudios de prevalencia son aquellos en los cuales a partir de una población X bien definida, que es lo que llamaremos nosotros la población N, andamos buscando el número de personas que tienen un evento de interés, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, la prevalencia de obesidad en los residentes, la prevalencia de pie diabético en los diabéticos, de X edad, la prevalencia de fumado entre los cirujanos, ¿verdad? Son temas de donde en un momento dado solo se mide el factor que yo estoy queriendo conocer y ya con eso pues tenemos un estudio de prevalencia. Tenemos que tener clara la definición de la población. Por ejemplo, si yo digo de diabetes tipo 2, tengo que tener bien claro a quién voy a definir como diabetes. Si será a partir de que tiene descompensado o de que está en tratamiento o que simplemente un médico le dijo de que era diabético y toma X insulina o metformina o cualquier cosa, ¿verdad? Se saca un tamaño de muestra porque tampoco se va a estudiar toda la población a menos que sea algo muy, muy chico. Por ejemplo, solo los residentes de cirugía es un número bien limitado, pero si estoy hablando de diabéticos es un número bastante largo. Otra vez lo están manchando, doctor Otto. Yo creo que se nos ha metido alguien, fíjese. Pero bueno. Y a través de esta muestra, uno mide la frecuencia. Era Rodolfo Goches quien estaba escribiendo en la pantalla. Traten de no utilizar el mouse encima de la pantalla, si es posible. En la que se determina la frecuencia de individuos que además de presentar el hecho de, por ejemplo, ser diabéticos, además tienen el otro factor que andamos midiendo, ¿verdad? Y eso ya tenemos. Es como que se oye muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia y por qué los estudios de prevalencia
en algunas circunstancias no son las idóneas. En algunas circunstancias no son las idóneas porque si nosotros quisiéramos sacar alguna conclusión sobre X factor, nosotros podemos perder todos aquellos pacientes que de alguna forma ya no están en ese momento, ya sea porque no quisieron participar, ya sea porque fallecieron o ya sea porque se curaron. Entonces, estos factores ligados a la supervivencia le meten sesgo o introducen sesgos y nos hacen hacer que los estudios de prevalencia sean estudios de muy bajo nivel de evidencia, pero que son sumamente necesarios para tomas de decisiones en salud pública. Por ejemplo, si alguien quisiera ahorita conocer la prevalencia de cuántas personas se infectaron de COVID, ¿verdad? Tuvieron COVID, tendrían que ver a partir de todos los que en el pasado tuvieron la enfermedad y tienen una PCR en algún lado escrita, los que ahorita tienen, ¿verdad? Y claro, si nosotros estamos haciendo base de encuesta, vamos a perder a todos los que fallecieron. Entonces la idea sería que también entraran en la definición los que fallecieron para no perder en la prevalencia. La característica de una enfermedad de la cual nosotros podemos sacar prevalencia tiene que ser una enfermedad que tenga una larga duración. Si son enfermedades de corto plazo, pocas veces vamos a poder encontrarlas. También tienen que ser con variables estudiadas muy fácilmente medibles. Si yo quiero sacar prevalencia del gen X que va a estar asociado con la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, ese estudio no lo pudiera hacer, no tanto porque no sea factible en el sentido de que hay un método diagnóstico, sino que el costo ya no nos permitiría a nosotros hacer un estudio de tal magnitud de costo, ¿verdad? A menos que de veras pudiéramos tener un grant que nos permitiera hacer eso. ¿Ya? O sea que tenemos que estar claros también de que se pueda medir de una forma que no sea muy sofisticada y que las pruebas que vamos a usar para medir esa frecuencia sean sensibles y no me confunda personas. Por ejemplo, que yo ponga que alguien tiene la condición que estoy midiendo, en realidad no la tiene, pero el estudio que yo utilicé no era sensible, ¿verdad? Entonces, o no lo detecté o lo sobredetecté. Entonces, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso para no tener medido gente con una clasificación incorrecta y meter o sobreestimar o infraestimar la prevalencia. Un problema que se da en estos estudios, que aunque se vean tan sencillos, es el hecho de que hayan personas que no quieran participar, lo que llamamos las no respuestas. Esto se da en los casos cuando la enfermedad o el factor de estudio que nosotros andamos queriendo medir es sensible en el sentido de que estigmatiza o la gente puede sentir que puede ser señalada. Y les voy a dar dos ejemplos bien prácticos que ocurrieron en este país con dos estudios muy bonitos que al final no terminaron muy bien. Uno fue el estudio que quiso hacer la Asociación de Neumología, que en una de las votaciones de la Junta de Vigilancia nos quiso incluir a todos, contrató muchas personas para que pasaran un cuestionario de prevalencia de tabaquismo. Andaban con este momento de la lucha contra lo del tabaco y que pusieran la regulación. Y entonces ellos quisieron hacer este estudio. Un estudio que se miraba muy sencillo, simplemente era pusieron estudiantes de medicina con los cuestionarios a la entrada de la votación y tenían que contestar el cuestionario y íbamos a saber de por lo menos la muestra que iba a votar, que iba a ser bastante porque era una de esas veces que estaba en juego tomarse la junta y ya. Pero ¿qué pasó? La mayor parte de fumadores no quisieron contestar la encuesta. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando eso se da? Entonces, cuando eso se da que se infraestima la prevalencia en esto. Claro, no querían parecer como que creían que de su identidad iba tal vez salir y en realidad no, pues, o sea, si ellos fumaban, pues no tenían que haber tenido ninguna pena, pero entonces, ¿cómo puede hacer uno para que esto no suceda? Pues tratar de encontrar todas las estrategias posibles. Y el otro fue el estudio que hicimos en la Facultad de Medicina, que queríamos conocer la prevalencia de síndrome metabólico en los profesores. Hubo una alta tasa de no respuestas, ¿verdad? ¿Y quiénes no querían contestar?
pues la gente que ya tenía sobrepeso y obesos no quisieron participar. Muchas personas que conocían que tenían diabetes y otras no quisieron participar. Entonces, al final, el estudio tuvo un alto nivel de no respuesta. Se hizo porque era tal el número de personas que a pesar de que solo participó como el 30%, imagínense, un 70% de no respuestas, dio un número considerable de participantes. Así que esas cosas pueden pasar y nos pueden alterar los resultados del estudio. Así que la validez del resultado dependerá de la representatividad de la muestra, o sea que las participantes sean las personas con la definición dada, un buen tamaño de muestra, que la medición sea bien hecha. En ese momento se habían puesto bien la definición de lo que era tomar peso, tomar medida, tomar la medida de la cintura, hasta se describía cómo se tomaba la cintura, todo el mundo estaba capacitado, y entonces de esta forma no se tienen mediciones incorrectas, ¿verdad? Y que el número de no respuesta esté pequeño y esos motivos no estén relacionados con la enfermedad. Y entonces, por lo que les decía, en estos dos estudios se afectaron por este dato. Al final, la gente que tenía la condición se negaba a participar en el estudio. Tenemos los ejemplos: hacer un estudio de prevalencia recidiva de cura de hernia inguinal. Podemos agarrar a todos los pacientes operados por primera vez, por solo una vez, ¿verdad? Y hacer un examen inguinal. Si nosotros vemos que no hay ¿cómo se llama? Una hernia nueva, entonces podemos decir cuál es la prevalencia de los que sí tuvieron la hernia, de la recidiva. El problema sería de que en el criterio de inclusión no se ponga, solo se diga, mire, operados de hernia, y no se explique de que no tienen que haber sido reintervenidos, y entonces ahí nosotros vamos a perder todas esas recidivas que ya fueron reintervenidos. Entonces todo eso uno tiene que tomarlo muy en cuenta para no perder los números. También tenemos ejemplos como prevalencia de pie diabético, prevalencia de infección de sitio, prevalencia de fumadores, tasa de frecuencia de lesiones de vía biliar en colestectomía laparoscópica. O sea, como ven, son el tipo de estudio que más conocemos, que es el de andar midiendo. Acá tengo dos ejemplos. En la infección de sitio después de cesárea, ¿verdad? En un hospital de Etiopía. Y cabal, como dice, en este caso han hecho un analítico transversal, ¿verdad? Porque no solo midieron cuánta se dio, sino que también hicieron análisis de variables. Eso lo vamos a ver en los analíticos. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para los administradores sanitarios, así que no los podemos despreciar tampoco. Tampoco podemos decir que ya no se hagan, no, porque todavía hay necesidad de conocer ciertos problemas sanitarios que solo se identifican por este medio. Por ejemplo, sería bueno conocer cero prevalencias de anticuerpos en las personas que se infectaron de COVID o de otras enfermedades que son importantes para la salud pública. Así que lo que hemos dicho, repitiendo, tener claro la definición de la enfermedad, de dónde se extrae, se mide el factor, debe de ser claramente incluidos los que pueden ser, o sea, los criterios de inclusión bien claros, la selección y definición de variables, por lo que se va a caracterizar el proceso, o sea, cómo defino, por ejemplo, si es pie diabético, qué clasificación voy a utilizar, y también cómo voy a definir las lesiones en tejidos blandos, tejidos óseos, ¿verdad? Cambios de coloración, etc. Y la definición del factor de estudio debemos de hacerlo con lo que está internacionalmente aceptado y no andar inventando, como hacemos acá, que nos inventamos cuestionarios que no han sido validados, ¿verdad? Sino que tenemos que usar las definiciones. Por ejemplo, si estamos hablando de prevalencia de X cosa, buscamos la clasificación internacional ya definida y ya validada. ¿Alguna pregunta con los estudios de prevalencia? ¿Son fáciles? También podemos ver, por ejemplo, la mortalidad en X cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ahora pasamos entonces a algo parecido, solo que en vez de ser transversal, aunque hay algunos transversales, vamos a tener lo que ya conocemos y con lo que estamos más familiarizados los cirujanos, que son las series de casos. Como les comentaba, que hacemos X cirugía y empezamos a contar cómo nos ha ido con esa cirugía y decimos 20 casos, hemos operado estos 20 casos y nos ha ido así, vinieron así, se les hizo esto y evolucionaron así.
son los longitudinales, o series de casos transversales en los cuales solo reportamos un grupo de personas que vinieron con unas características similares, ¿verdad? O por ejemplo, podríamos decir una serie de casos de las lesiones de la vía biliar referidos a Rosales del sistema MinSal, por ejemplo. Solo estamos contando cómo llegaron. No estamos contando cómo se le hizo después y cómo salieron. Solo el cómo llegaron es transversal. Ya si yo empiezo a contar, ¿verdad? Todo esto es de cómo llegaron, qué se les hizo, cómo salieron, entonces ya es longitudinal. La serie de casos transversales consisten, por lo tanto, en una descripción de un grupo de personas que tienen una enfermedad determinada o una condición en común. Solo los describimos y ya. Ejemplo, descripción de 20 pacientes que se presentaron a la unidad de emergencia con hemorragia de tubo digestivo por cirrosis hepática. Solamente los describo, cómo llegaron y ya. Enumeramos características, cuando llegaron y hasta ahí quedó. No contamos más nada. Entonces es un transversal. Serie de casos porque tienen que tener todos la misma enfermedad. Solo los contamos, ¿verdad? Describimos a un grupo de personas con una característica común en un solo momento en el tiempo. Mientras que los descriptivos longitudinales, que son los con los que más estamos familiarizados, es cuando hacemos lo que decimos reporte de casos, ¿verdad? También conocidos como seguimiento de una cohorte. Se trata de series de casos longitudinales, tienen como objetivo estudiar la evolución natural de una enfermedad o una condición, conocer la estabilidad o cambio de ciertas características, describir resultados observados en un grupo de pacientes que han recibido un tratamiento X o una cirugía X dentro del proceso habitual de atención, o también, y esto es importante, las series de casos o los estudios descriptivos longitudinales sí nos permiten estimar incidencia. ¿Por qué? Porque la incidencia quiere decir casos nuevos. Para poder conocer casos nuevos, tenemos que seguir a las personas con la condición subyacente y seguirlos en el tiempo. Por ejemplo, yo quisiera decir, yo quiero conocer la incidencia de sangrado en las pacientes después de que se les ha hecho una derivación por tocaba, ¿verdad? Con injerto H. Entonces yo los voy a empezar, lo operé, voy a empezar a esperar, a seguirlos en el tiempo, a ver si desarrollan o no sangrado. Tengo que poner un tiempo específico, a 3 años, por eso decimos a veces resultados a corto plazo, resultados a mediano plazo, resultados a largo plazo, dependiendo del tiempo en que vamos a seguir al paciente. Y nosotros pues vamos a ir contando, ve, sangró uno, eso es incidencia, ve, sangró otro, eso es incidencia, la aparición de cada caso nuevo. No es como en el de prevalencia que yo los agarro y en ese momento mido quién tiene el factor. En esto yo estoy sentada, los agrupo con la enfermedad de base o la condición de base y empiezo a ver, ¿verdad?, cómo va apareciendo. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio de incidencia de deserción en la residencia, ¿verdad? Lo empiezo el día que empezó la residencia y lo llevo hasta que llegan a R3 o R4. Entonces voy contando cuántos van desertando por año, por ejemplo. Entonces tengo y puedo decir la incidencia de deserción en la residencia es de tanto. Describen la evolución. Cuando decimos la palabra evolución, ya les mencionaba, tenemos que tener el sentido de movimiento. Hay un movimiento, no solo es un momento. Es importante definir la cohorte o definir el grupo de personas e indicar qué sujetos incluyen, de dónde proceden y el tiempo empleado para reclutarlos. Pero cuando decimos de dónde proceden, no es que quiera decir que vienen del barrio Santa Anita, que vienen, no, sino que si fueron intrahospitalarios, si son de la consulta externa, ambulatorios, o si son de una clínica comunal, o si son así, ¿verdad? Y cómo se hizo, cuánto tiempo se siguieron, si 1 año, si 3 años, si 5 años. ¿Cuál es el problema con estos estudios? Y es que perdemos a la gente, porque saben, sobre todo en nuestro país, que hay tanta migración interna, no toda la gente se apega al estudio y de repente pueden desaparecer. Pero cosas tan pequeñas como, por ejemplo, nuestros residentes se mantienen, los institucionalizados se mantienen, pudiéramos hacer allí estudios de incidencia
en ciertas cosas, ¿verdad? Porque tanto las pérdidas como los abandonados también afectan el estudio. Aquí tenemos un estudio de serie de casos. Dice el mecanismo de tránsito esofágico y gástrico después de la gastrectomía de manga, ¿verdad? Y entonces ven aquí en métodos, es un estudio prospectivo, son 26 pacientes asintomáticos a quienes se les había hecho una manga y a través de cintigrafía y manometría se siguieron para ver cómo era su mecanismo de tragar esofágico y gástrico, ¿verdad? A través del barium y ver su proceso de vaciamiento. ¿Ven ahí? Ese es un estudio de serie de casos, ¿verdad? ¿Por qué serie de casos? Porque son 26 casos. Si fuera un caso, sería reporte de un caso. Aquí tenemos los criterios de inclusión, ¿verdad? Bien claritos, de 18 a 65. Esto fíjense que se tiene que poner a priori. Yo veo que muchos hacen es de que cuando ya tienen los resultados, ponen las edades en los criterios de inclusión. No, uno cuando empieza no debería ni poner límites de edad a menos que de veras no quiere que entren ni niños ni entren viejitos. Entonces uno ya lo establece. Pero en algunas patologías, cuando ponemos límites de edad, perdemos muchos casos. En este caso, porque sabemos que mucha gente pues ya no opera gente mayor de una manga, ¿verdad? Entonces, por eso quizá lo pusieron así. Idealmente, pues debería ser solo adultos arriba de 18 años, ¿verdad? Tenían que tener 4 meses de ser operados, ¿verdad? Que hayan hecho una pérdida de peso tan sustancial y luego pues verle cabal cómo era que hacían la deglución. ¿Ven? Se ve bien sofisticado, ¿verdad? Porque estamos teniendo que acompañar allí también el método, en este caso, de cómo hicieron para evaluar ese mecanismo de deglución. En este caso fue, como decían, con manometría y con cintigrafía nuclear. Entonces eso le da como mayor realce, ¿verdad? Aunque lo que hicieron realmente fue agarrar un grupito de personas operadas y le tomaron ahí le tomaron las muestras. No es nada complicado. También tenemos este otro, ¿verdad? Pérdida de peso a largo tiempo, después también de la manga. Entonces vemos aquí el método. En este caso, pues decimos que es una serie retrospectiva, es longitudinal, ¿verdad? Porque siempre cuando llevan prospectivo o retrospectivo, es porque es longitudinal, que habían sido sometidos a gastrectomía por a manga gástrica por la laparoscopía entre el 2008 y el 2011, y entonces ahorita fueron a medir, ¿verdad? Pérdida del exceso de peso, que es el verdadero valor que se toma en las cirugías bariátricas, ¿verdad? Y ya. Entonces vemos ahí otro reporte de casos. Todos tienen la misma condición, eso es importante. No se está comparando contra nada, es un solo grupo de personas, todos con la misma patología de base y simplemente vamos a medir otro factor que puede salir a partir de ahí. Otro tipo de diseño descriptivo longitudinal, esto se ocupa mucho en cáncer, lo ocupan mucho los hematólogos y los oncólogos, ¿verdad? Son los estudios que describen tiempo de sobrevida, el seguimiento de una cohorte con el fin exclusivo de ver sobrevida. Se puede estimar sobrevida global, sobrevida libre de la enfermedad o comparar curvas de sobrevida, pero en esto ya estamos entrando en estudios analíticos. Ya cuando estoy comparando dos curvas ya se vuelve analítico, ya puedo decir, por ejemplo, los operados de gastrectomía con D2 sin vaso y los D2 con vaso, y voy a ver quién vivió más o quién no vivió más, y ahí estoy comparando dos intervenciones distintas. En este caso, como es descriptivo, no estamos haciendo ninguna comparación, simplemente agarraría yo solo un grupo en el cual se le hizo un D2 con vaso, por ejemplo, y narro cómo fue que vivieron, ¿verdad? Sin más nada. Solo digo, a los 3 años habían muerto tanto, a los 5 años habían muerto tanto, o sea, la sobrevida es tanto, ¿verdad? Pero son bien bonitas las gráficas, ¿verdad? Son bien bonitos este tipo de estudio. Ven que el descriptivo no necesariamente tiene que ser solo prevalencia. Pueden ser series de casos, seguimientos de cohortes, pueden ser sobrevida, y ya vamos a ver otros más. Por ejemplo, así un estudio de sobrevida, hacen las curvas con Kaplan-Meier, eso te lo van a enseñar cuando ya lleguemos a la parte de la estadística. Entonces, hasta ahí son los estudios con los cuales nosotros estamos más familiarizados. No sé si hay alguna pregunta. Lo que tenemos que tener siempre bien claro es el criterio de inclusión para definir bien la enfermedad
y definir bien quién va a tener el factor de estudio y usar una escala validada. Y claro, también siempre apoyarnos en el tamaño muestral adecuado. ¿Verdad? Lo que, en las series de casos, como lo que estamos haciendo es narrando, allí pues solo no hay necesidad de sacar un tamaño de muestra. Pero en prevalencia sí, y en incidencia también, porque estoy queriendo sacar dos determinantes estadísticos. Pero si yo solo estoy narrando, como agarro, si operé 10, esos 10 también. ¿Verdad? No tengo por qué decir que el tamaño muestral está inadecuado. Vamos a entrar a otros estudios que estamos menos familiarizados, pero son fáciles de hacer. Bueno, depende cuando digo fáciles. Y que son descriptivos. Y alguna gente le pide hasta P en este tipo de estudios y nunca he entendido por qué, cuando en realidad lo único que están haciendo es dándonos características de las pruebas de estudio. Nosotros sabemos como médicos que cuando indicamos una prueba, un test diagnóstico, un examen, como le querramos decir, siempre conocemos de a priori, porque ya está definido por estudios previos, cuánta es la sensibilidad, por ejemplo, la sensibilidad de la ultra para cálculos o la sensibilidad del TAC para cálculos biliares. ¿Eh? ¿Cuál es la sensibilidad de la resonancia para diferenciar un adenoma de una hiperplasia nodular focal, por ejemplo? Entonces, esas cositas de sensibilidad y de especificidad, de valor predictivo positivo y negativo y razón de verosimilitud, son características de las pruebas. Y por eso también son considerados dentro del grupo de pruebas diagnósticas, estudios de prueba diagnóstica, porque solo nos están dando la descripción de sus características. No se está sacando ningún test de comprobación de hipótesis, que es lo que da el toque medular a que los estudios sean analíticos. Para ese tipo de estudios, al inicio tenemos que asumir que podemos hacer diagnóstico, ¿verdad? Porque tenemos que tener lo que llamamos el gold estándar, poder decir si alguien de veras tiene la enfermedad o no la tiene, ¿verdad? En algunos casos, nosotros en cirugía, por ejemplo, con apendicitis, es un buen ejemplo, no vamos a hacer cosas antiéticas como operar a alguien que solo tiene el dolor abdominal, pero que probablemente va a salir apéndice negativa solo para tener la biopsia y poder confrontar como el gold estándar contra un método diagnóstico nuevo. Por ejemplo, yo quiero, dijéramos que todavía estamos en la época en que no sabíamos cuál era la sensibilidad de la ultrasonografía tridimensional, ¿verdad? Para dar diagnóstico de apendicitis aguda. Y entonces yo quiero saber cuál es la sensibilidad y la especificidad de este tipo de ultra y por lo tanto tengo que tener el gold estándar que es la biopsia, ¿verdad? Entonces se pueden hacer mediciones subrogadas. Por ejemplo, en un paciente lo podemos dejar lo podemos dejar en observación y si vemos que no se complicó, no era apendicitis y por lo tanto podemos de esta forma, sin necesidad de operarlo por efecto de la investigación rigurosa, hacerle un daño a un paciente. Así que se asume que nosotros tenemos que poder medir el problema de salud. Acuérdense que en medicina muchas cosas ya podemos medirlas. Podemos medir y estar seguros quién tiene cálculos, podemos medir, saber quién tiene cáncer de estómago, podemos medir y saber quién tiene un tumor en el hígado, podemos medir y saber quién tiene un cáncer de colon, podemos medir y saber quién tiene una osteomielitis, podemos medir y poder saber quién tiene una infección de sitio y así, ¿verdad? Ya tenemos parámetros clínicos propios para definir estas enfermedades. Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos y viniéramos con un método innovador que queremos introducir, lo queremos que confrontar contra ese gold estándar que ya como clínicos sabemos que es el que nos sirve para hacer diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, una vez que tengamos ya claro que esa enfermedad se puede medir, se puede conocer, se puede diagnosticar, hay un método, entonces yo puedo decir que puedo probar una nueva prueba. Si no se puede, se vuelve muy, muy difícil, ¿verdad? Porque tendríamos que usar otro estudio que no es necesariamente confiable. Así es que ahí eso es lo primero, tener claro de que se puede medir. La mayor parte de cosas las podemos medir. Entonces, ¿cómo se hace? La estrategia. Bueno, primero lo que tenemos que hacer, ya dijimos, es saber que contamos con un método diagnóstico clave.
que ya sabemos cuál es. Y ese es el que nos va a servir para poder determinar si la persona tiene o no tiene la enfermedad que vamos a querer diagnosticar con la nueva prueba. Vamos a hacer un ejercicio. Dijéramos que estamos en la época en que apenas ahorita ya reconocimos que la ultra es el gold estándar de cálculos en la vesícula biliar. Y aparece el TAC. Y nosotros decimos, uy, el TAC se mira que es mejor que la ultra, porque miren cómo se miran los cortes. Entonces nos estamos remontando ya por los años 70, 80 que salió el TAC. Entonces digo, yo quiero poner a confrontar que el TAC es superior o la sensibilidad del TAC para el diagnóstico de cálculos biliares. Entonces, ¿quién va a ser mi parámetro de referencia? La ultra, ¿verdad? Con un buen radiólogo, claro, porque ya sabemos que la ultra es técnico dependiente, con un radiólogo experto y que tiene mucha experiencia. Entonces, él es el que nos va a poder decir si es cierto o no, y luego, pues, pongo confrontar el TAC con ellos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengo que tener personas que tengan el espectro completo de la enfermedad. Entonces, yo no pondría en el estudio solo personas que ya sé que tienen cálculos, sino que pondría personas que llegan con un dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, teniendo a las personas con un dolor, les hago a todas, primero, la ultra, a través de unos radiólogos expertos, pero estos radiólogos son distintos a los radiólogos que después le van a hacer el TAC. Aparte, no le van a comunicar a los otros, no le deben comunicar qué fue el resultado de la ultra. Tiene que ser una valoración de cada una de las dos pruebas de forma independiente y ciega, ¿verdad? Para que se pueda así tener claridad que lo que está viendo el otro no tiene sesgos. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener estos valores, ¿verdad? Vamos a obtener quienes tenían cálculo por ultra y les salió cálculo por TAC. Esos son los verdaderos positivos. Vamos a tener los que la ultra no tenían cálculos y el TAC nos dijo que tenía cálculos. Serán los falsos positivos. Tendremos aquellos donde la ultra salió negativa y el TAC salió negativo. Son los verdaderos negativos. Y vamos a tener aquellos que la ultra dijo de que no tenían cálculos, pero en el TAC aparecieron con cálculos. Entonces son los 4 valores que se obtienen. Ya ven por qué tenemos que tener el espectro amplio. Si yo hubiera agarrado solo gente que ya tengo comprobada que tiene cálculos, solo voy a tener los verdaderos positivos y los falsos positivos. No voy a poder tener valores para los verdaderos negativos ni los falsos negativos. ¿Qué es el error que yo he visto en muchas tesis de las universidades? ¿Verdad? De que agarran los que ya están confirmados con el diagnóstico y les pasan la nueva prueba. Y entonces no pueden al final concluir la sensibilidad ni la especificidad porque no tienen estos dos valores de abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo sí tengo una pregunta, perdón. Vamos, démosle. Dado el caso, repitiendo ese ejemplo, de la ultra y el TAC, ¿qué tal si, por ejemplo, el TAC me dice que tiene cálculos, la ultra me dijo que no tenía cálculos y quirúrgicamente yo le encuentro cálculos a la vesícula? ¿En qué categoría cae ahí? Ahí lo que cometimos el error nosotros fue de agarrar el gol estándar inadecuado. ¿Verdad? Porque el gol estándar no tiene capacidad, no debería tener capacidad de equivocarse. ¿Verdad? Entonces quizá podríamos decir, bueno, podemos poner un tercer parámetro. Y el tercer parámetro sería quirúrgico. Claro, ahí corremos el riesgo de que vamos a ir a operar a alguien y no tenía nada. ¿Verdad? Claro, entonces tenemos que usar un subrogado. Tendríamos que usar una subrogada de, por ejemplo, que le hagan la ultra 3 radiólogos expertos, ¿verdad? En diferentes posiciones o qué sé yo, ¿verdad? Porque tampoco podemos pasar por la ética, ¿verdad? Encima. Lo ideal es que el gol estándar sea de veras el gol estándar y no se equivoque, ¿verdad? Pero eso que dice es lo que nos permitiría, porque puede pasar si yo pongo, por ejemplo, el R1 de radiología que me haga la ultra, entonces yo tendría que luego poner un grupo de comparación que sea quirúrgico, ¿verdad? De ahí no podamos verlo o que le hagan la ultra entre 3 expertos, super expertos o con una ultra tridimensional o qué sé yo, ¿verdad?
pero no exponer al paciente. De ahí hubiera sido error del escoge del gold estándar. Claro que puede pasar, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer bien coqueada cuando hacemos la planificación, que lo que escojamos como gold estándar tiene que ser incapaz de que nos pase eso. ¿Okay? Ok, gracias. Así que por eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿ve? Que se tiene que evaluar que la prueba sea reproducible, o sea que quien sea que la haga o quien la haga tiene que tener datos, ¿vale? Por ejemplo con la ultra, si nosotros sabemos que es técnico dependiente, las mismas personas deberían de ser las que hagan las ultras, no escoger que me la haga fulano, que me la haga sultano, no, porque entonces hay variabilidad en la reproducibilidad. Una prueba poco reproducible puede afectar de forma grave la validez de los resultados, cabal lo que estamos hablando, ¿verdad? Una mala lectura del gold estándar nos va a dar problemas, muchos problemas. No dijéramos también de la que está en prueba, porque entonces la que está en prueba puede salir mal también por una mala lectura, ¿ya? Entonces tenemos que tener claridad de que las personas que las vamos a poner, porque lo que tenemos que poner es a ver la prueba, no quién hace la prueba, ¿verdad? Tiene que ser personas que sean expertos, ¿no? La selección de los sujetos, ¿verdad? Tienen que ser personas que tengan un espectro amplio de las características de la enfermedad, igual como fuera en la práctica clínica. Tenemos que tener personas con diferentes estadios, ¿verdad? O que si tengan los síntomas parecidos para poder detectar también todo aquello de que pueda ser negativo, ¿verdad? Y los evaluadores, como decíamos, tienen que ser ciegos e independientes. No puede ser el mismo, haga la ultra y sale corriendo a ver el TAC, porque si hizo la ultra y vio cálculos, obligadamente en su subconsciente le va a hacer ver cálculos en el TAC, ¿verdad? Entonces no debe ser así. ¿Cómo podemos nosotros hacer este tipo de estudios? Si son estudios no invasivos, usted puede tener un solo grupo de personas, ¿verdad? Y a este grupo de personas con un espectro amplio les hace las dos cosas, o sea, les hace la ultra y el TAC, ¿verdad? Y simultáneamente, tienen que ser simultáneamente en los mismos tiempos, no que en un año le voy a hacer el TAC, no, al mismo momento, ¿verdad? A lo más tal vez una diferencia de un día, pero no puede estarlo haciendo para largo plazo. Son casi igual que los estudios de asociación cruzada, ¿verdad? En el mismo momento son transversales por eso. Porque hoy le tomo la ultra y le tomo el TAC, ¿verdad? Y no le vuelvo a tomar otra ultra y le vuelvo a tomar otro TAC. No, son solamente una vez. Por ejemplo, este sería uno, ¿verdad? Del mismo grupo de personas, le hacemos la ultra, le hacemos el TAC, y aquí me va a salir quiénes son verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos. También acordarse que aquí no hemos hablado porque va a haber una clase solo para tamaños de muestras en cada diseño. También esto exige tamaño de muestra. O sea, ¿cuántos pongo aquí? ¿Verdad? Lo único que sí en metodología tenemos que saber es que si estamos hablando, por ejemplo, de para cálculos, todos ellos tienen que haber llegado con un dolor en el hipocondrio derecho o con síntomas similares a un cólico biliar o una colecistitis aguda. Pero también cuando tenemos exámenes, estamos probando exámenes contra el gold estándar que es invasivo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, queremos saber nosotros sobre la precisión o la sensibilidad y la especificidad de la reso para determinar de verdadero diagnóstico de un adenoma. Ustedes saben que a veces pues, se puede confundir con un HNF. Entonces, podemos hacerlo a través de con biopsia. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer eso? Bueno, como no le voy a andar haciendo biopsia de hígado a toda la gente para un estudio de investigación, porque sabemos que las biopsias de hígado ponen en riesgo a los pacientes, ¿verdad? Puede sangrar, le podemos dar una infección, etcétera. Entonces, sobre todo un adenoma que sabemos que son hipervascularizados. Entonces yo puedo partir de dos grupos, de personas que por X razón ya tienen biopsia. ¿Verdad? Entonces serían las personas del espectro que nos darían los falsos y los verdaderos positivos. Y agarrar otro grupo de personas que sabemos que no tienen la condición. Y estos serían los que nos darían el valor de los falsos y los verdaderos negativos.
¿verdad? Y de esta forma a los dos, pues como ya tienen los dos los diagnósticos, uno está seguro que tiene y el otro está seguro que no tiene, entonces le puede hacer a los dos, les hace, ¿qué dije que era? El TAC o la reso. Bueno, lo que esté probando, ¿verdad? Y con eso pues puedo ver su sensibilidad y la especificidad por la lectura del radiólogo. Esto pasa cuando el gol estándar es o muy caro o es muy invasivo, ¿verdad? Porque entonces, y que podemos saber que la gente todavía tiene la condición. Por ejemplo, en una apendicitis no lo podemos hacer. A menos que hubiera a todos tomado TAC y luego ver si estaba blanca o no. Ejemplo, si se desea evaluar una prueba diagnóstica de cáncer de colon, el grupo control, para ver también lo de los negativos, debería incluir pacientes con síntomas, ¿verdad? Entonces pueden ser enfermedades como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que puedan plantear problemas diagnósticos con el cáncer de colon, así como pacientes con otro tipo de cáncer. O sea, lo que quiere decir acá es de que no tienen que ser solo el grupo de pacientes con el diagnóstico definitivo, porque entonces no tendremos los datos para el falso positivo, sí, y el verdadero negativo y el falso negativo. ¿Por qué necesitamos estas cosas? Ya van a ver. Aquí podemos tener los dos grupos. Las personas enfermas ya diagnosticadas por biopsia o por cirugía, pero ahí tienen la condición, ¿ya? Y las personas sanas, y a ambos se les hace el TAC o la reso, ¿verdad? Lo que estábamos comprobando, y me tienen que dar estos valores. ¿Qué se obtiene entonces como resultado? Necesitamos la sensibilidad, que es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga una prueba, un resultado positivo. O sea, es la capacidad del test para detectar la enfermedad. ¿Y cómo se obtiene? Pues se obtiene teniendo pues los verdaderos positivos sobre los falsos positivos. Entonces ven cómo esos valores son necesarios, ¿verdad? La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos. Luego, tenemos la razón de verosimilitud positiva o cociente de probabilidad. Se calculan dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes enfermos, ¿verdad?, entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Entonces, esta fórmula es sensibilidad, que son la fracción de los verdaderos positivos, y la fracción de falsos positivos, que es 1 menos especificidad. Esto no lo tienen que aprender de memoria. Hay un montón de softwares ahorita donde usted solo mete los datos, quién era su verdadero positivo, quiénes eran falsos positivos, quién es verdadero negativo, quién es falso negativo. Usted le da clic ahí y ya le salen los datos de todos estos datos. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo y razón de verosimilitud. ¿Verdad? Nada de estar haciendo fórmulas manuales y ahora todo eso. Lo único que tenemos que hacer bien el estudio y recolectar bien el estudio y hacer bien también la medición. Un segundo, papi, ¿dónde está? La razón de verosimilitud son negativa o cociente de probabilidad negativa. Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la misma. O sea, se calcula, por lo tanto, como el cociente entre la fracción de falsos negativos, 1 menos sensibilidad, y la fracción de verdaderos negativos, especificidad, ¿verdad?, negativa. Y así vamos. Valor predictivo positivo, ¿qué es? No los voy a aturdir con esto. Esto pues lo pueden tener a la mano, no hay necesidad de que sepan cada definición, pero sepan de que todos estos datos se pueden obtener porque son las características que se obtienen de los tests, ¿verdad? La cosa importante es que ustedes sepan cómo hacerlo, sepan que estos datos se pueden obtener y luego pues pueden, si quieren, aprenderse de memoria qué quiere decir cada cosa. Porque se han fijado que ahora últimamente todo el mundo habla de valor predictivo. Dicen, la procalcitonina tiene un buen valor predictivo para neumonía asociada al ventilador, ¿verdad? Pero ¿entendés qué es valor predictivo? ¿Verdad? La probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test, ¿verdad? Eso quiere decir.
Y valor predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano. ¿Verdad? Entonces, todos estos datos se pueden obtener. O sea, si yo quiero hacer un estudio de valor predictivo, tiene que ser un estudio de este tipo. ¿Verdad? Que esos también muchos los hacen, sobre todo en UCI, los de medicina interna. Bueno, nosotros cuando siempre están evaluando las escalas esas de Alvarado y las otras para apendicitis, ¿verdad? Este tipo de estudio es el que conviene. Aquí tenemos alguna. ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo de un test diagnóstico? Comparación de la reso, ¿verdad? A través de, contra la biopsia guiada por ultra, ¿verdad? Para el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, cabal se hace cabal así, ¿verdad? Se van haciendo contra la comparación de los dos. Y esta es la caracterización de las lesiones de hígado focales con SonoView, que es un método nuevo de, ¿cómo se llama?, de ultrasonografía aumentada, ¿verdad? Y este se compara contra tres, contra CT y contra MRI. ¿Verdad? Se pueden tener tres, ¿verdad? Se puede tener tres, pero al final compara este contra este y este contra este, y este contra este. O sea, ¿verdad? Siempre tiene que compararse entre dos. Aquí está. ¿Verdad? Entonces aquí siempre lo difícil de leer sobre todo este tipo de estudios y para nosotros es que tenemos que poner las características totales de los equipos. Por ejemplo, si estamos hablando de ultrasonido hay que poner hasta el modelo, todas esas características del... Y a veces eso pues se vuelve bastante difícil de leerlo o cuando lo escribimos, ¿verdad? Ese fue los estudios de prueba de diagnósticas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de entrar a los de concordancia. No, por el momento vamos bien, pero yo no sé Van si bien, los bueno. demás. Imagino que si después cuando lo oigan les queda duda, tal vez para la otra semana pudiéramos hacer, si quieren, un foro cuando consideren. Vamos a entrar entonces ya al último, porque el que les voy a dar de último, el ecológico, solo es para que sepan que existe, ¿verdad? Pero yo dudo y no sé yo qué cirujanos andemos haciendo este tipo de estudios, porque son estudios poblacionales. Nosotros como somos, como dicen, hospital-based, es bien raro que andemos haciendo este tipo de estudios, pero para que sepan que existen. Esto sí, los estudios de concordancia. Estos estudios de concordancia se parecen a los anteriores, con la diferencia que no nos dan las características de las pruebas, sino que lo único que nos dicen es de saber si un aparato de medida o un cuestionario, ¿verdad?, concuerda con otro o concuerdan entre sí o son fiables cuando son utilizados por la misma persona en dos momentos diferentes. Por ejemplo, antes del turno, después del turno, ¿verdad? Entonces eso, la fiabilidad de un aparato en el mismo, lo que llamamos la evaluación del mismo, de la misma persona, o también de dos métodos. Ojo, cuidado con este tipo de estudios, porque los dos tienen que medir lo mismo, los dos métodos. Y también, ojo, yo puedo estar comparando dos métodos malos y que los dos acuerdan. ¿Me entiendes? Los dos son malos, los dos acuerdan, o sea, con baja sensibilidad, baja especificidad. Pero eso no quiere decir que porque concuerdan voy a usarlo, sino que lo que me está diciendo es de que si yo ocupo este aparato, es igual que yo ocupo este otro aparato. ¿Verdad? Ese hay que tener mucho cuidado. Por eso, usualmente se ocupan para cuando yo tengo, por ejemplo, un estudio que es caro, que yo no lo puedo tener, pero en la práctica, ¿verdad?, clínica, y entonces yo digo, quiero probar si este aparato barato o esta prueba barata me da casi los mismos resultados que este otro. Y entonces yo puedo sustituirlo, ¿verdad?, después de un estudio de concordancia. En inglés se llaman, se le dice a esto agreement, ¿verdad? Agreement, o sea que están de acuerdo cuando se hacen ese tipo de estudios. ¿Por qué? Porque cuando medimos un fenómeno está sujeto a diferentes fuentes de variación. Puede ser a variación individual, o sea que lo que decimos, por ejemplo, de la ultra, que son técnico dependientes, ¿verdad? Eso quiere decir la variación individual.
Del instrumento mismo que, por ejemplo, se descalibre, o sea, que al inicio empiezo con un grupo, tiene una calibración y al final del día, de tanto usarlo, se descalibró, ¿verdad? Y del observador, por ejemplo, un observador despierto o un observador posturno, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son fuentes de variación cuando ocupamos. Entonces, tengo un radiólogo que ha estado todo el día viendo tags y en la noche anda con los ojos cruzados, ¿verdad? Entonces, puede ser que él sea muy, muy bueno, pero el cansancio ya no acuerda en la lectura, ¿verdad? De algo, ¿verdad? O como les mencionaba, de un instrumento que hay que estar periódicamente calibrándolo, ¿verdad? Este tipo de estudios también sirve mucho cuando nosotros queremos usar cuestionarios validados y los queremos pasar a nuestro entorno. Por ejemplo, un cuestionario que tiene palabras que usan los españoles en castellano y es el validado en español. Pero dice usted, bueno, lo voy a ocupar a ver si cambiándoles unas palabras, ¿verdad? Tiene los mismos resultados, ¿verdad? Y tienen consigo el mismo acuerdo, ¿verdad? Antes de hacer una investigación en sí usando el diferente instrumento. Entonces, ¿qué se evalúa en la fiabilidad de una medida? La repetibilidad de la medida. O sea que hablemos de un tensiómetro. Si yo tengo un tensiómetro, yo quiero que todo el día, ¿verdad? La evaluación que me da, me la dé bien y no se descalibre. O sea, que sea confiable, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Su evaluación quiere aplicar el método de medida de la misma manera y a los mismos sujetos en 2 o más momentos del tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Si le tomo, bueno, aunque la presión es un mal ejemplo porque la presión le cambia a uno también en los momentos del día, pero dijéramos que es estable, ¿verdad? Entonces que se la tomo en la mañana y el mismo aparato me tiene que dar el mismo valor en la noche, ¿verdad? Entonces la repetibilidad de la medida. El siguiente es la concordancia intraobservador, que es lo que yo les decía. La misma persona lee el TAC, pero no es lo mismo cuando acaba de llegar levantadito, fresquito, con su cafecito, y lo lee después de haber leído 100 TAC todo el día, en la noche, ya cansado, con hambre, etcétera, o posturno, ¿verdad? La evaluación requiere que un mismo observador valore en 2 o más ocasiones a los mismos sujetos. Y la concordancia entre métodos es el que le decía, 2 métodos diferentes que miden lo mismo, pero que nosotros queremos probar que nos dan los mismos valores, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra clave aquí, concordancia, que es acuerdo, o sea, un agreement, están de acuerdo. Los 2 métodos están de acuerdo en lo que miden. Aquí tenemos uno. Se parecen mucho, les voy a decir, puede uno equivocarse. Por ejemplo, aquí está buscando la ultrasonografía con material de contraste para masas focales en el hígado, comparando la tomografía y la IMR también, ¿verdad? Son otra vez lo mismo, parece el anterior, pero en el anterior andaba buscando sensibilidad y especificidad. Y en este no, en este lo que andan buscando, ya van a ver, van a encontrar, ¿verdad? Aquí tiene la sensibilidad, ya la tienen, ¿verdad? Pero lo que andan buscando es el acuerdo. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. La palabra en la tercera línea, no sé, de aquí para arriba dice agreement. ¿Ve? Y vemos que el estadístico que le pasa es el estadístico kappa, ¿verdad? Que el kappa o los valores de kappa son los valores de acuerdo, ¿verdad? Entonces ya la sensibilidad y la especificidad y eso ya lo tenían, ¿verdad? Probablemente de la literatura, y lo que ellos querían en este estudio era hacer acuerdos, acuerdos. Esa palabra agreement es la que vale. Aquí ya ellos ya no tienen por qué estar probando la prueba, sino que están viendo si las pruebas concuerdan, acuerdan o tienen acuerdo. Estas se pueden hacer de 2 tipos, con variables cualitativas, en las cuales solo se mide el acuerdo, si acordaron, si no acordaron, ¿verdad? Y con variables cuantitativas, cuando lo que se miran son cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, milímetros de mercurio en una presión arterial, gente que estaba probando que en vez de hacer, por ejemplo, el Swan-Ganz y meter bien la presión en cuña, se puede medir por otro método,
menos invasivo, ¿verdad? Entonces son valores, ¿verdad? Los que se están comprobando. Se puede hacer con las dos cosas. Por ejemplo, un estudio con variables cualitativas pudiera ser un estudio bien bonito que hicimos en el hospital, en el cual era la tesis de una residente de medicina interna que hizo leer las radiografías de tórax a los radiólogos y las mismas radiografías fueron leídas por internistas a ver si había acuerdo, ¿verdad? Es un bonito estudio. Y otro estudio que estaban haciendo ya en el tipo cuantitativo era de que los pacientes tenían Swan-Ganz, pero también les hacían una medición de la cava en ultrasonografía, ¿verdad? Y entonces ya con eso estaban viendo si había acuerdo, pero ahí sí habían números. Si son variables cualitativas, por ejemplo, aquí tenemos el mismo ejemplo que les comenté, el radiólogo 1 y el radiólogo 2. ¿Ya? El radiólogo 1 dice que es anormal con anormal 18. Este dice que anormal y este dice dudoso 4. Y así, ¿verdad? Se distribuyen los resultados de las lecturas y luego el sistema estadístico les saca lo que se conoce como el valor de capa, que nos da la fuerza de la concordancia o la fuerza del agreement, que puede ir desde pobre hasta muy buena. Menos de 0.20 es pobre, de 0.21 a 0.40 es débil, 0.40 a 0.60 moderada, 0.61 a 0.80 buena, 0.81 a otro muy buena. Entonces, para este tipo, pues tiene que haber solo sí, no, sí, no, sí, no. O como en este caso, anormal, dudosa, normal, y luego el estadístico lo cruza. Mientras que con números, ¿verdad? Lo estadístico que se ocupa son otras cosas, el coeficiente de correlación intraclase, también el método de Bland-Allman, y algunos usan Pearson, pero no es recomendado porque Pearson tiene una asociación lineal y el agreement, el acuerdo, no necesariamente es lineal. ¿Verdad? Entonces se ocupan estos primeros. Igual tienen que hacer, o sea, ¿qué leyó con el esfingomanómetro? ¿Qué leyó con pues podrían ser un esfingomanómetro digital contra el que se ocupa en la muñeca para cuando andan ahora conectados que tiene una aplicación, ¿verdad? Y ver si acuerdan, y son los valores, 110 milímetros de mercurio y el otro marcó 90, ¿verdad? Y así. Vamos a ver el ejemplo. Acá, por ejemplo, el instrumento A decía que tenía 110, el instrumento B 111, el otro 120, 121, dijéramos que es tensión arterial, ¿verdad? Sistólica, y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué leyó en cada sujeto? Este es el sujeto A, el sujeto B, el sujeto C, el sujeto B, así, ¿verdad? Cada sujeto, ¿verdad? Se le mide con el instrumento A, se le mide con el instrumento B, y para ver si acuerdan. O sea, estos son los mismos pacientes, este es el mismo paciente, solo que con diferentes instrumentos se les ha medido la presión arterial. La prueba de normalidad nos indica que se debe hacer un estudio con pruebas paramétricas o no paramétricas. Sí, doctor Escobar. Todavía va a haber una clase de estadística descriptiva, ¿verdad? Eso la he dejado como una clase completa para que podamos hablar de eso. Y eso lo podemos ocupar cuando estamos viendo variables cuantitativas, pero no para acuerdo. Para acuerdo, como lo que no hay necesidad de saber si las pruebas son paramétricas o no paramétricas, sino que el acuerdo nos va a dar el dato igual que capa, que nos va a dar estos valores de coeficiente de correlación y nos va a decir el acuerdo es muy bueno, el acuerdo es bueno, el acuerdo es moderado, el acuerdo es mediocre o el acuerdo es malo o nulo, ¿verdad? Entonces ya con eso tenemos un estudio, ya pueden ser estudios sencillos, pero que quieren cierto método para que no nos equivoquemos, que usemos bien los instrumentos, escojamos bien lo que vamos a comparar. Y no son analíticos, oye, no son analíticos. Aquí podemos ver cómo se expresan ya gráficamente, se ven bien bonitos, ¿verdad? Imagínense. Estudios de acuerdo. Con esto ya daría por terminada la parte de aprender a hacer, pero les voy a mencionar los estudios ecológicos para que los conozcan. Son estudios donde las unidades de análisis son agregaciones de individuos basados en criterios geográficos. O sea, son más que todo estudios que se hacen en las comunidades. Son estudios rápidos, económicos, fáciles de realizar, pero hay que tener mucho cuidado.
porque podemos caer en algo que se llama la falacia ecológica, que si, por ejemplo, se dice de que en Chalatenango la gente es obesa, entonces va a venir una persona delgada de Chalate y va a decir, pero tú porque sos de Chalate sos obeso. O sea, una cosa es el parámetro comunitario, ¿verdad? Y otra cosa es el parámetro individual. Entonces, los estudios ecológicos analizan la comunidad sin el individuo, sino que analizan todo como un global. Nosotros, pues como cirujanos, este tipo de estudio en realidad no lo vamos a ocupar, creo yo, pues no sé si alguien va a hacer tal vez algún estudio de su población, pero por eso no le estoy dando aquí mucho tiempo, pero para que sepan que existen, ¿verdad? Puede ver mortalidad, pero no la mortalidad por enfermedad, sino la mortalidad de la comunidad, ¿verdad? Y cosas así. Ven, la falacia ecológica. No utilizan información individual, sino que los datos agregados de la población. ¿Ven? Aquí tenemos un estudio, morbidez y mortalidad debida a SIDA, una carga de enfermedad a nivel municipal. Entonces, un estudio brasileño de ecológico. Aquí está, podemos ver acá, dice un estudio epidemiológico observacional con un diseño ecológico. Entonces, nosotros sabemos que agarraron los números de las personas, de tantas personas, tantos muertos, tanto así. Si ustedes ven, no hay datos individuales. Entonces, con esto creo que alcancé a terminar para que empiecen a preparar la mesa, creo. No sé si hay preguntas. Me pasé 10 minutos, sorry. ¿Ustedes tienen preguntas? Pues todo bastante claro, doctora. Intenten hacer proyectos o si vean si alguna tesis se apega a alguno de esos para que puedan ver si la aplicación ya no es tan difícil como la teoría. Porque muchas veces entendemos la teoría y en el momento ya de la aplicación es donde empezamos a ver que me faltó este detalle o me faltó este otro detalle. También Argimón Payás lo describe súper bien, les puede servir siempre de apoyo y como les decía, la página de Fisterra también describe muy bien más datos en caso de que sientan que hay necesidad de más apoyo. También el libro de Huley, ¿verdad? Los tres. Y claro, me pueden preguntar, a la orden siempre. Bueno, como hoy estamos contra el tiempo, ¿verdad? Porque hay un evento importante. Ah, sí, sí, sí. Entonces, los dos estudios, el de concordancia, el anterior, el de que evalúa pruebas diagnósticas, son exclusivas para pruebas diagnósticas. O para cuestionarios. No necesariamente solo exámenes como UltraTac, RESO, tal cosa. Pueden ser cuestionarios. Por ejemplo, cuestionarios de calidad de vida, pero como nosotros no nos metemos mucho en esa onda, ¿verdad? Pero deberíamos, porque hay cosas que se deberían de medir. Por ejemplo, los coloproctólogos en muchos países le dan mucha importancia a ciertas cosas, por ejemplo, el abdomen perineal, la forma en que hacen la reconstrucción cuando lo vuelven a conectar, cuando hay veces se puede, ¿verdad? Han habido muchos estudios que hacen, evalúan la calidad de vida. Entonces, cuando uno quiere adaptar un cuestionario, antes de hacer una investigación, tiene que hacer un tipo de estudio de acuerdo, si es que no existe, ya sea en español o que no se adapta a nuestro medio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo todo lo que mire puede tener los dos tipos de estudio. Puede tener estudio para detectar sensibilidad y especificidad o puede tener estudio para sacar acuerdo contra otro estudio ya validado. ¿Verdad? Pero si es todo lo que diagnostica, es lo que se va entre estos dos estudios. No es para otra cosa. No para tratamientos, no. Tratamientos no se puede hacer. ¿Verdad? Ok, gracias. Estamos poco familiarizados con ellos porque casi nunca se nos ocurre hacer algo así, ¿verdad? Probar métodos diagnósticos porque no tenemos a la mano. Yo le doy, doctora, interrumpo un ejemplo. Estamos por publicar un estudio de acuerdo entre estadio, hablando de cáncer gástrico, estadio por imágenes y estadio patológico. Entonces se hizo un acuerdo y la idea es cualquier cáncer gástrico arriba de T1, de T2N0, o sea,
cualquiera que esté 3N1 necesita terapia neoadjuvante, ¿verdad? Y abajo de eso no. Entonces, se detecta que un montón de pacientes que deberían haber ¿Pasado a neo? neoadjuvante No pasaron. no captan, o sea, se upstagearon, se subió el estadio en patología. Entonces hicimos un proyecto de correlación viendo las imágenes versus el estadio final patológico. Allí, eso está por publicarse, pero es un ejemplo de un proyecto de correlación. Perfecto. Y también para los compañeros, porque en El Salvador se ocupa mucho la palabra correlación. Solo en los estudios de acuerdos se ocupa la palabra correlación. ¿Ve? Solamente. Los demás son de relación, de asociación, pero correlación solo se ocupa en los diseños de acuerdos. ¿Verdad? Está bonito ese. ¿Verdad? Yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer en realidad, pero nosotros como, bueno, tanto trabajo que hay para poder hacer algo así tan bonito que pudiéramos para apoyarnos en el estadiaje y saber si hay acuerdo, por ejemplo, en este caso, se pueda confiar más en las imágenes, ¿verdad? De la estadía y saber que no estamos o subestadiando o supraestadiando a un paciente por las imágenes preoperatorias, ¿verdad? Muy interesante. Sí se pueden hacer muchas cosas, la verdad, ¿verdad? La cosa es que nos ocurran las ideas, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Ya están listos? Ya casi, ya casi. Ya casi. Hoy entraron poquitos, mire, ve solo 16, cabal, pues se fueron todos al estadio. Todos Me están ahí reconozco que... aguantando agua y el Ay, COVID. ¿verdad? Ay, no. Bueno, gracias por la paciencia y entonces nos vemos el próximo martes con otro tema. Ya en el otro, ya empezamos los analíticos. Así que repasen los descriptivos porque ya con los analíticos ya estamos entrando a un poquito mayor de complejidad en la forma de hacerlos, ¿verdad? De agrupar a las personas, de seguir a las personas, etc. Muy bien, doctora. Gracias. Nos vemos el martes, Cuídense, colegas. nos vemos el Hasta el martes. martes. Primero Dios. El martes sí a las 8. Sí, a las 8. Martes a las 8. Okay, Cuídense. muchas gracias. Doña, Que muchas pasen gracias. bien. Buenas noches.